Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a nuestro 9º episodio de podcast. El día de hoy nos encontramos muy entusiasmados porque tenemos un gran invitado, pero antes de presentarlo, Juan de Dios, como ya es costumbre, bienvenido. Gracias nuevamente por grabar este podcast conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, y la verdad también encantado de ya estar en el 9º episodio, cuando esto apenas empezaba hace algunos meses ya. Sí, y bueno, hoy ya estamos grabando el 9º episodio y, como bien lo dices, con un súper invitado. Ya saben que, como lo dijimos desde un principio, en algunos episodios íbamos a traer a personas que, pues, digamos, convivían con nosotros, que estaban dentro de nuestro bello Durango querido. Y esta es la ocasión de presentar a no solo un colega, también un amigo ya de muchos años, que nos encontró justamente los caminos de la psicología. Y pues aquí tenemos a Cristian, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Hola, pues bien emocionado. Muchas gracias por la invitación de parte de a las dos personas acá presentes. Yo les admiro mucho. Justo nos conocimos en La Vasconcelos. De hecho, ya te conocía desde antes. Yo era tu fan desde antes. Y luego bueno, fuimos a dar ahí a La Vasconcelos. Y pues acá estamos. Perfecto, Cristian. Y bueno, antes de iniciar con el tema del día de hoy, yo me permito presentar un poquito. Por favor, Juan, presenta a nuestro invitado. Exactamente. Un poco del currículum de nuestro querido Cristian. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Durango, Santander. También tiene una maestría en sexología clínica. Ajá. Por parte de la Universidad Autónoma de Durango también, y actualmente no se cansa de estudiar el muchacho. Sí, está todavía está estudiando, ¿no? La maestría en psicología clínica, también de la Autónoma de Durango. Entonces, pues no nos viene a hablar cualquier hijo de vecino, ¿sí? Así que pues tratemos de escuchar el qué tema, Sergio, porque oídos atentos, ¿no? Cristian nos va a hablar entonces de erotismo y masculinidad hegemónica, o el erotismo en la masculinidad hegemónica. ¿De qué va eso, Cristian? Platícanos. Bueno, son varios temas, ¿no? Erotismo, masculinidad, hegemonía, ¿no? Lo hegemónico. Sí, a ver, a lo mejor cabe comenzar con lo hegemónico. Ok. ¿Qué es lo hegemónico? Es algo que predomina. Por poner un ejemplo, hablamos español todos los mexicanos, ¿no? Y ese es un idioma hegemónico en México. Okay. Si tú vas y quieres ver las noticias en la tele, las vas a encontrar en español, salvo que encuentres por ahí la función del SAP, igual y te encuentras por ahí los subtítulos. Si tú quieres hacer un trámite en el kiosco multipago de algo de gobierno, vas y es en español. Y si no es en español, puede que exista por ahí algún traductor, alguna traductora, pero puede, y entonces ahí va a estar difícil. Entonces, si eres mexicano o mexicana y no hablas español, ya no formas parte de esa hegemonía, y en consecuencia hay una especie de segregación o un problema ahí, porque pues justo no vas a tener como acceso a las cosas que están dominantes ahí, ¿no? Entonces, digamos que existen masculinidades, tenemos que hablarlo esto en plural, existen diferentes construcciones sobre nuestros cuerpos, y específicamente existen diferentes construcciones sociales sobre los cuerpos de los hombres. A estas se les llaman masculinas. Okay. Pero específicamente hay unas construcciones sobre las masculinidades, pero que son predominantes, que son hegemónicas. Quisiera hablar sobre esas masculinidades hegemónicas, pero específicamente en el tema de lo que tiene que ver con lo cachondo, pues, y con esas cosas. Perfecto, eso ya suena interesante. Sí. Oye, me atrapaste con cachondo. Okay. Ya me quedó todo el programa. Oye, Cristian, entonces podríamos decir que en terrenos, por ejemplo, ya tal vez de disciplinas científicas, de saberes, disciplinas teóricas, ¿no? Y demás, también hay de alguna manera esos discursos que son hegemónicos, ¿no? Que están a la alza o que predominan en el mundo de otros tantos que tal vez van a la alza, pero que de alguna manera no tienen el poder, digámoslo, que tienen algunas teorías o posiciones teóricas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entender que, por eso me gusta el término de lo hegemónico, ¿no? Porque
no es algo fijo. Entonces, también tenemos que comprender que a lo largo de la historia esa hegemonía se ha movido, que con la situación geográfica también la hegemonía podría llegar a cambiar un poco en sus características, aunque sí existe como un cierto, pues un predominante, pues ahí. Pero qué interesante, ¿no? Esta parte de lo histórico y lo hegemónico en ese sentido, es decir, que históricamente hay ciertos discursos que nos hacen vivir nuestro cuerpo de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Sí, se nos van colocando como ciertas etiquetas, le llaman acá en los que estudian desde lo social mandatos de género, y esos mandatos van siendo vigilados ya sea por la gente externa, pero a veces por nosotros mismos, porque vamos siendo enseñados desde chiquitos a cumplir como con ciertas cosas, ¿no? De manera implícita, y luego también ocurre de manera explícita. Como una especie de alienación, ¿no? Así que a través de la educación, a través de lo que escucha el niño, ¿no? Sí. Y bueno, que eso nos puede llevar al siguiente concepto, ¿no? Vimos lo hegemónico. Pero tú decías, estrictamente en la masculinidad, ¿no? Y en lo cachondo, dijiste, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ajá. Estos otros dos conceptos andan volando. A ver, cachondo, que para todos los que nos escuchan, vamos a decir erotismo. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar por lo erótico. Okay. Lo erótico luego suele confundirse en muchos términos. Cuando me ha tocado luego intercambiar diálogo con las personas para explicar un poquito de lo que es el erotismo, luego yo siempre les caigo con la pregunta trampa, ¿no? Les pongo la palabra así grandota de sexo. Les digo, ¿qué es sexo? ¿Qué es sexo? Y entonces empiezan a responderme, no, pues es tener relaciones sexuales, o es entrarle a la cachondería. Y en realidad sexo pues no es eso, ¿no? Si nos vamos al término técnico, sexo es una especie de categoría categoría que nos permite discernir entre una persona que es hombre y una que es mujer, okay, ¿no? Sexualidad es algo todavía más amplio. Okay. El sexo es parte de la sexualidad, y la sexualidad tiene como otros más elementos. Eusebio Rubio decía que había como a grandes rasgos 4 elementos que son, o potencialidades humanas, que son la vinculación afectiva, que es la capacidad reproductiva, okay, que es el erotismo y la reproductividad. Todo eso involucra la sexualidad. Okay. Específicamente el erotismo tiene que ver con la capacidad de disfrutar nuestro cuerpo. Ok. O sea, no solamente por mera reproductividad, sino que por un disfrute que sobrepasa esa capacidad reproductiva, por ejemplo. Sí, justo. Y mezclándolo así como lo pusiste con la afectividad, o sea, va más allá también de la afectividad, y tiene que ver única y específicamente con la capacidad de disfrutar nuestro cuerpo, y va en 2 sentidos. En el sentido físico, pero también en el sentido psicológico, ¿no? Wow. Porque igual y pudiéramos experimentar con las sensaciones de la piel, de, no sé, los aromas, el sabor, y todo eso tiene que ver con el erotismo, pero también dentro de esa capacidad de disfrute existe una subjetividad, ¿no? Y esa subjetividad, claro, pues tiene que ver con lo psicológico y cómo asociamos a sensaciones de placer. Entonces el erotismo, para agregarle un poquito más al término, sí tiene que ver con la capacidad de disfrutar nuestros cuerpos, pero es desde la parte fisiológica y desde la parte psicológica. Claro. Qué genial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Desconocía el alcance, digamos, tal cual de la parte del erotismo, pero ahora pues viene la pregunta de oro, ¿no? Actualmente, ¿cómo se nos dice a los hombres que debe ser el erotismo, ¿no? Hegemónicamente. Mira, ¿qué te quieres ir a número? Yo creo que tenemos, así de los grandes problemas que tenemos, uno, y que va, razón por la que quise como aclarar un poquito el término y hablar de la piel, de los aromas, del sabor. El erotismo masculino y femenino, al parecer también, pero parece que es más como de un rollo masculino, tiende a ser coitocentrista. Okay. Y esto viene a raíz también de que el erotismo masculino se ha construido de manera histórica como un erotismo falocentrista. O sea, todo está muy, muy como guiado a un erotismo que es muy focalizado. O sea, prácticamente hace no mucho me entrevistaba una colega sexóloga
que se llama Erika Palomo, me decía, a ver, Cristian, porque estábamos hablando las netas, ¿no? Y luego me dice, a ver, de la última vez que tú te autoerotizaste, ¿qué partes de tu cuerpo te tocaste? Oh, pues me quedé así de, a ver, bueno, déjala, la enumero. Primero fue el pene, segundo fue el pene, tercero fue el pene más fuerte. pene. Sí, sí. Y después la cabeza. Y eso porque Sí, siento, exacto. Me mareé un poquito. después la cabeza en simbólico. El erotismo masculino va muy guiado pues al tema del pene y nos perdemos mucho de lo otro, y tal vez en parte tenga que ver con los pilares de la construcción masculina, ¿no? Uno de los pilares pues tiene que ver con la productividad. Dentro de esos mandatos hegemónicos al hombre luego se le demanda ser, por dar un ejemplo, el sostén de la casa, el que produce, el que tiene el dinero, la marmaja, y al tener el dinero, la marmaja tiene el poder y entonces dirige, ¿no? Y entonces como tiene este poder, esta marmaja, y como es el que dirige, tiene que mostrar siempre como la fuerza, o tiene que mostrar la capacidad de producir. Y en lo simbólico, en el terreno de lo simbólico a la hora del coito, ¿cómo se produce? Pues bueno, eyaculando y eyaculando dentro de la mujer, ¿no? Entonces pareciera que ese es un objetivo que se persigue. En consulta me es muy frecuente que cuando van hombres, la razón por la que acuden a consulta por lo general es disfunción eréctil. Pero muy rara vez me toca ver casos de hombres que van por su propio pie, porque sí me toca ver, pero ahorita les platico cómo. Me toca ver hombres que van por su propio pie por disfunción eréctil, pero no por discontrol eyaculatorio, ¿no? Okay. O por la famosa eyaculación precoz, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto no se percibe como un problema, y tan no se percibe como un problema que luego también si le preguntamos a los hombres si hay una diferencia entre lo que es la eyaculación y lo que es el orgasmo, no alcanzan a diferenciarlo. Luego creen que eyacular y tener un orgasmo Es lo mismo. es lo mismo, y en realidad no. Pero es que pareciera que el objetivo del acto erótico, que otro problema que tenemos es que luego somos orgasmocentristas, orgasmopólicos, pues, pues hace que busquen inmediatamente el orgasmo como si fuera un objetivo, que más que orgasmo lo que buscan es la eyaculación como un objetivo, ¿no? Entonces ahí hay varios como asuntos a ver, y es el coitocentrismo, el tema del falocentrismo y el orgasmopolio, creo que son de las... Oye, Cristian, y con todo esto me pongo a pensar, ya desde nuestra línea de trabajo de Sergio y mía con respecto a lo psicoanalítico, entonces sería pensar el erotismo, sería pensarlo en conjunto con el deseo, ¿no? Finalmente sobrepasa eso que de alguna manera sobrepasa la naturaleza, ¿no? Sobrepasa, si bien evidentemente hay funciones que están presentes en esa vivencia erótica, pero que tienen que ver con el deseo, y muchas de las veces ese deseo está como muy dirigido, ¿no? Como sí, muy, solamente así se puede desear, entonces está como encapsulado en ciertas fórmulas sexuales que yo creo que todos los que nos escuchan las han escuchado, es más, las viven como tal, y pues hasta así como lo planteas, lo que yo pienso es que hace que nuestra experiencia sexual sea pues muy pobre, ¿no? En términos de todo lo que puede haber, sí, estoy entendiendo, dentro del erótico, ¿no? Sí, y pobre y sobreexigida, ¿no? Uno de los aparte, primeros como problemas que vemos cuando hay disfunción eréctil es este asunto del, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, ansiedad por desempeño, ¿no? Y viene justamente de esta angustia por no cumplir. Entonces, más allá de llegar a un acto erótico a disfrutar, a lo que se llega bajo ese deseo es el deseo de querer cumplir con las expectativas, más allá de disfrutar. Otro tema que me encuentro también en consulta es que luego muchos hombres van por tema de disfunción eréctil y en realidad ni tenían disfunción eréctil. Lo que pasaba era que tenían deseo sexual hipoactivo, ¿no? O es más, ni deseo sexual hipoactivo, nada más algunas veces no querían con su pareja
Pero no lo podían decir. Exacto. Y entonces era como, es que se me tiene que parar, o sea, tengo que poder porque pues a mí me están pidiendo que yo... Oye, ¿y no puede ser también resultado de esta ansiedad por desempeño que tú también decías de repente? O sea, que ellos crean que es una disfunción eréctil, pero en realidad son cuestiones acá más psicológicas que justamente por querer, no sé, llenar por completo lo que sienten que demanda la otra persona, porque habrá que pensar que tal vez lo que sentimos que se nos demanda ni siquiera es lo que la otra persona desea. Aparte. pero que también por eso no haya erección, ¿no? Y luego la gente crea, claro, es más fácil pensar, no, pues algo tengo mal, que pensar en todas estas cuestiones. Es verdad. Sí, pasa mucho. Y vamos, lo que ocurre ahí es que cuando hay angustia por desempeño, es tal como el nivel de estrés que se activa la amígdala. La amígdala es como la encargada es como el sensor del peligro, ¿no? Okay. Y cuando este sensor del peligro se activa, lo que hace es que al cuerpo le dice, pues prepárate para las 3 opciones que tienes, ¿no? Que es correr, pelear o pasar desapercibido. En los 3 casos, pasar desapercibido es como muy como de las iguanas, ¿no? Ven que quiere pasar una iguana desapercibida y entonces Se camuflaje. sí, para eso hay que poner duros los músculos. Para correr o para perrear. Bueno. También es opción. Estaría bien, pero no sé. Para pelear. Tendría que haber sangre en las extremidades, ¿verdad? Ok. Pasa que esto también es un problema bien frecuente y de verdad, quien quiera experimentarlo, váyase ahí a un lado del zoológico y por todo ese bulevar que hay antros, revise la cantidad de cajitas de sildenafil que hay alrededor de los antros. Bien interesante porque la población que va ahí no es adulta mayor, ¿verdad? Entonces, mayormente vamos a encontrar personas que están de salud bien y que fisiológicamente el pene sí funciona. Pero hay una bronca ahí. Se activa todo esto, se va la sangre entonces a las extremidades y queremos una erección. Para que exista una erección necesitamos sangre en el pene. Claro. Y el pene está en el centro. La sangre está en las periferias. Entonces, por mucho que queramos una erección, no hay sangre. Y te puedes tomar el sildenafil o Viagra o como le conozcan. Y de todo no va a haber. Porque la sangre está acá. Porque el problema es arriba, acá en el tinaco, y no abajo. Wow. Sí. Entonces, la ansiedad por desempeño es como termina funcionando y luego se genera esa ansiedad por desempeño y se retroalimenta con el fracaso, ¿no? Porque una vez que no pueden, lo confirman y entonces hace que el estrés... Ahora, lo interesante para los que nos están escuchando es que lo pienso así, porque así explicado en la parte del cerebro, de la sangre, de toda la explicación que nos das, esa es una parte, pero que los que nos escuchan sepan que tiene que ver esta ansiedad con todos los constructos de los que hemos hablado. O sea, eso no se activa de esa forma corporal. Por nada. Sí, por nada, exactamente, ¿no? Sí. Viene de este terror a fallar, ¿no? Porque pareciera, se va a escuchar como regaño, pareciera que los hombres que de pronto estamos como metidos en esa hegemonía, validamos nuestra masculinidad, nuestra forma de ser masculina con ese funcionamiento del pene, ¿no? Y como toda nuestra identidad está recayendo en un pedacito de algunos 12 centímetros, 12 siendo benévolos, cúbicos de... Oye, no, en la porno parecen unos de... y le acabas de dar a otra, ¿no? Esa es otra cuestión que tenemos los hombres, ¿no? ¿Desde dónde fuimos educados en la sexualidad? Y estamos educados muchas veces por la pornoilusión, justo, ¿no? Y esa pornoilusión está interesante. ¿Es ilusión? Pues sí, ya que grabamos en vivo, ¿no? Y en vivo nos damos cuenta que el erotismo es de otra manera, ¿no? Sí. Y que no está centrado en ese pedacito de, dijo Cristian, máximo 12 centímetros. Un poquito más puede ser, o poquito menos. Ya eres afro. Sí, pero fíjense, todo el tema, y ahí está otro problema, ¿no? Cómo también le damos la importancia a los números. A la hora del erótico, también la masculinidad hegemónica está muy basada en lo cuantitativo, en cuánto nos mide, cuánto duramos, a cuántas nos podemos echar,
¿qué más? ¿Cuántas maromas? O sea, no sé, pero va mucho como en esta capacidad de rendimiento que tiene que ver con la capacidad de productividad, ¿no? Uy, muy capitalista el rollo de los Sí. Sí. Oye, que Hacer uso de nuestro cuerpo hasta reventar, ¿no? Sí, justo. sí. ¿Y dónde queda el erotismo, ¿no? En esa parte de lo masculino? Oye, de veras. Se pierde, justo. Puede ser hasta autodestructivo, ¿no? Sí. O tal vez se vive en otras áreas que ni siquiera el hombre es consciente de. Ahorita estoy pensando, no sé, si me salgo mucho, Cristian, tú me lo dirás. Cuando uno escucha cierta música y luego que empieza a recorrer su cuerpo así esas... Ay, cariño. Pero uno no piensa que está haciendo algo erótico. Pero hasta la música es erótica, ¿no? Sí, Pero exactamente, exacto. ¿no? Exacto. Va en todos los sentidos. Mira, yo me acuerdo mucho de un congreso al que fuimos Laura y yo. Ahí nos topamos luego presumo que fue mi maestro, se llama Francisco Delfín Lara. Y nos hizo como un taller. El taller se llamaba El Despertar Sensorial. Estuvo muy bonito porque primero fuimos a comprar el mandado, ¿no? A un mercado, y fue ir a comprar frutas y verduras, pero la cosa es que fuéramos creativos, ¿no? Entonces era buscar frutas raras y con olores diferentes y texturas diferentes, y llegamos Para romper con lo hegemónico. Justo. La fruta común. Salir como de lo... Sí, justo, mira. Sí. Y llegamos, nos vendamos los ojos y empezamos a estimular todos los 5 sentidos, ¿no? Que era el gusto, no se los voy a decir todos porque ahorita no me acuerdo, pero el gusto, el olfato, el tacto, la vista, todo, ¿no? Todo. Y al final, en ese momento, tuvimos un acto erótico que duró como 2 horas, que no tuvo coito pues en ningún momento, y la verdad es que al menos yo lo puedo decir, de mis momentos eróticos ha sido uno de los mejores, porque la capacidad de disfrute se abrió como a muchas áreas, ¿no? Claro. Y es algo que de pronto los hombres, en este afán de querer mostrar y no salirnos de esa hegemonía, porque salirnos de la hegemonía para nosotros implica riesgos, y riesgos que son reales, pues, o sea, porque luego hacía, porque ya casi luego no me gusta ya hacerlo, pero cuando me toca ir a dar conferencias, ponía a hombres a caminar de manera femenina y luego de manera masculina. Cuando se daba de manera femenina, pues inmediatamente los chiflidos, las burlas, como todas las violencias ahí, sí. Y la persona que tenía participando casi siempre terminaba roja, riéndose nervioso. Algunas veces sí se divertían, pero que se sentían incómodos era seguro. A mí me parece la dinámica interesante, aunque no la quisiera hacer otra vez porque implica violencias. Se me hacía interesante porque era mostrar cómo cuando nos salimos de esas hegemonías, los hombres tenemos que pagar ciertas facturas, ¿no? Y son las facturas de una como policía social que se encarga de... Pero una policía social que si lo pensamos está por encima incluso de las personas, ¿no? Sí. Las encarna. Exactamente. Esos discursos finalmente son encarnados y atraviesan a los hombres, y también se me haría difícil pensar que son culpables también de esas formas de que luego salen. No digo que en todos los casos definitivamente, porque me metería en muchas broncas, ¿no? Pero qué tanto en realidad esa alienación a partir de esos discursos hegemónicos en torno a la masculinidad y a lo que es el erotismo terminan cobrando facturas sin que un hombre pueda hacer tampoco mucho, ¿no? ¿Sí? De ahí que tal vez me adelanto mucho, pero es como y cómo salir de ese discurso, ¿no? Sí, pues creo que ahí vale mucho entender que si quisiéramos deconstruirnos en ese sentido, tendríamos que entender que vamos en un proceso y que no podemos cambiar a la sociedad completa con uno. Y en un proceso contracorriente, además, ¿no? Exacto, y que ese proceso justo no es de golpe, ¿no? Que cada quien va a ir aprendiendo a modificarlo. Sí, cierto es que en el transcurso de modificar podemos seguir cometiendo ciertas injusticias,
y vale mucho el esfuerzo, iba a decir la pena, pero más bien es el esfuerzo de entender que no es nuestra culpa justamente, pero sí es nuestra responsabilidad, claro. comenzar a como a mover esas cosas. Siendo consciente, ¿no? Ya, entonces sí, lo decía Freud en un texto, ¿no? Somos responsables de nuestro inconsciente, pues mientras no se haga consciente, no, pero cuando ya te hagas consciente, entonces ahí sí ya tendrías que serte responsable de aquello que no sabías, pero que aparece. Sí. Y además lo interesante que me parece es este término de masculinidad, ¿no? Y masculinidades, es decir, que, bueno, entramos ya en este proceso, ¿no? Y decimos de alguna manera, quiero vivir también esa parte erótica de una forma distinta, vivirme de forma distinta, es decir, que va a ser un proceso pues muy personal en ese sentido, ¿no? Que tengo, por así decirlo, descubrir mi masculinidad más allá de lo que se me ha dicho que es ser hombre, ¿no? O que es vivir la sexualidad, ¿no? Sí, y en eso implica pues muchos esfuerzos propios, y a veces cuando compartimos con alguien más es también tratar de encajar esas ideas con la pareja, ¿no? Porque también del otro lado me toca escuchar hombres que de pronto ya cuando llegan y luego les explico, oye, se me hace que no tienes disfunción eréctil y más bien pues no quieres tener relaciones todos los días, y a veces tienes erecciones porque sí tenías ganas y a veces no tienes porque no tenías ganas. Llegan con la pareja y a lo mejor la pareja les dice, entonces para eso sirves, los hombres siempre deben de tener ganas, ¿no? Claro. Y entonces también implica a veces como que la persona con quien estemos llegue a sensibilizarse con el punto. Y vamos, no es como tampoco que sea obligación, pero tendríamos que tener en cuenta que si queremos hacer esos cambios, tenemos que escuchar también lo que hay afuera, y afuera pues a veces no coincide con lo que queremos cambiar, ¿no? Pero esto que decía Sergio también, y aunado a lo que mencionas, me quedo pensando si puede ser un proceso en el que obviamente especialistas podamos hacer algo, ¿no? En este rollo de modificar ciertos discursos y demás, o proponer otros, tal vez no modificarlos, ¿no? Pero sí termina siendo un trabajo como muy personal, ¿no? Porque tampoco es que yo sepa qué tienes que hacer tú, que no está en tu script para que goces o para que estés, sientas ese placer que te estás perdiendo, ¿no? Porque puede ser que yo le diga algo y luego lo viva y resulta que eso tampoco lo generó mucho, ¿no? También es un descubrimiento individual, ¿no? Sí. O de pareja. Sí, y eso implica que los erotismos sean distintos, pues. Claro. O sea, que a lo mejor para un hombre una cosa debe estar muy chida, muy choncha la música, pero a lo mejor a otra persona los sonidos lo desconcentran. O también, sí, justo, ¿no? Sí. Pues es bastante interesante, sobre todo pensándolo con ahorita que estábamos hablando de esto, me acordé de las últimas conferencias que hemos estado ofreciendo en Devenir y que se han llegado a reflexiones interesantes en la que decías tú del amor. Sergio, hacías una propuesta que me parecía potente, ¿no? Cómo poder vivir un amor por fuera del capitalismo, por ejemplo, que también es un discurso hegemónico, ¿no? En este caso la propuesta potente es cómo vivir un erotismo por fuera del falocentrismo, por ejemplo, ¿no? Sí, del mismo capitalismo. Del mismo capitalismo, sí, exactamente. Producto del mismo capitalismo. Sí. Mira, volviendo a aquella experiencia que les platico de Delfín, Delfín hizo esto del mercado justamente por eso, ¿no? Porque él decía, yo estoy hasta el copete Bueno, no decía yo estoy hasta el copete, nomás decía, me desagrada que luego quieran como convertir en un tema económico la parte erótica, y se refería como a las sex shop y estas cosas, porque de alguna manera, cierto es que está chido, que hay juguetes chidos y todo, pero ¿cuánta gente de pronto sí tiene acceso a eso? ¿Y cuánta gente no tiene acceso? Claro. Y se ve limitada mentalmente, porque dice, pues que a mí no me alcanza para un vibrador, entonces yo no puedo llegar a sí, no hay otra forma. Ajá, entonces creo que podemos salir de ahí y pues dejarnos del tema de la productividad, de irnos a lo mejor a una horizontalidad. No se trata de producir, se trata más bien del disfrute, pues, propio. Claro. Sí. Pues, a ver,
recapitulando un poco, ¿no? Entonces, estas tres conceptualizaciones que tú nos traes, Cristian, el día de hoy, que tienen que ver, sí, con lo hegemónico, que se puede pensar, ahora lo estamos pensando con respecto al erotismo, pero que lo hemos pensado con respecto al capitalismo, con respecto a todo este rollo productividad y demás. Estas masculinidades, que ya me parece un término interesante hablarlo en plural, no tanto, porque sería muy hegemónico hablar de masculinidad en todo caso, ¿no? Sí. O incluso, ya deja tu hegemónico, lo pienso como muy metafísico, ¿no? Porque es como, solo hay la masculinidad y demás, ¿no? Sí. Y este último elemento, que es el erotismo, que no sé, y ahí va mi pregunta, ¿por qué es importante hablar justamente, ya, esto de hegemónico, masculinidad? ¿Por qué el erotismo hoy en día? ¿Por qué es un tema que es necesario, digámoslo, pensar, ¿no? Porque, pues si lo pensamos, decimos, si los hombres están ahí disfrutando del discurso hegemónico, ¿por qué los vas a incomodar? Claro que hay malestar, supongo, ¿no? Pero, ¿por qué es importante hoy en día esta parte del erotismo? A mí me parece que el erotismo es una de las máximas expresiones del autocuidado, ¿no? Porque justamente por el mismo término, no es la capacidad de disfrutarnos. Entonces, si entramos por el erotismo a la construcción social del cuerpo de los hombres, probablemente estemos hablando de autocuidado. Digo, para tener erotismo requerimos salud. También. Ahora me acuerdo de hombres que me toca atender ya a lo mejor de edades más adultas, unos 50 en adelante. Luego es muy común ver hombres con diabetes o con hipertensión, y a veces la clave para que tengan adherencia a sus tratamientos médicos es lo erótico. Llegan al consultorio y sabe que no se me para, y le digo, oiga, y a mí se me hace que si usted hace ejercicio y se alimenta bien, va a tener otra vez erecciones. ¿De veras? Pues empiezan porque entonces les da esto otro, ¿no? Claro. Y empieza a haber ciertos cuidados. Claro, eso no es como el centro, pues. No, panacea, ¿no? De todos. Vamos a ponernos a... Pero sí da pie para que entonces comencemos a mirarnos nuestros cuerpos. Algo que también luego pongo de ejemplo a diferencia del erotismo femenino. Luego hay autores que dicen que el erotismo femenino es muy globalizado. Evita la vulva, pero va a todo el cuerpo, ¿no? Y una muestra de ello es el tema de por ejemplo, las cremas, ¿no? En el autocuidado. Okay. Si tú le preguntas a una mujer qué cremas usa, pues te dice, no, pues la crema de las manos, la de la cara, la del pelo, la de las uñas, de todo, ¿no? Y le preguntas a un hombre qué cremas utiliza. Sí, usa. Sí, vaselina o la de la esposa, ¿no? La de la esposa. Y ya, entonces, al hecho de que nosotros nos demos esta apertura para entrar en lo erótico, también da pie para que nosotros tengamos esos cuidados necesarios. Otra cosa que noto es que, al menos desde como lo que he intentado hacer con atender a hombres con lo de la disfunción eréctil, muchos hombres que van por disfunción eréctil, atendemos la disfunción eréctil, pero luego se siguen en psicoterapia porque encuentran más cosas que empezar a atender, ¿no? Porque a lo mejor eso da pie para que se den cuenta que estaban deprimidos, que tenían por ahí un mixto ansiodepresivo o ansiedad, algún tema de estrés postraumático, etcétera, ¿no? Pues da pie también para que la atención se aperture más en el hombre, que nos podamos abrir, pues. Claro. Oye, me quedo pensando, Cristian. Finalmente este discurso hegemónico del que hemos estado hablando, que hemos dicho que limita, digamos, la vivencia o la experiencia sexual en los hombres, yo creo que termina limitando también la experiencia en la mujer, ¿no? Si estamos hablando de pareja. O sea, si uno tiene este discurso y va a lo que va, pues también termina limitando la vivencia sexual y toda una experiencia extra con la mujer, ¿no? Sí. Que algunas lo aceptarán justamente por el mismo discurso hegemónico. Es decir, todos perdemos con el discurso. De hecho, sí. Y mira, ahí había dejado pendiente algo. La razón por la que los hombres van a revisar un descontrol eyaculatorio o eyaculación precoz es porque la esposa fue a consulta y luego me cuenta, oye, es que tengo un problema. Es que mi esposo... entonces,
Pero ella se tiene... le hace que tiene que venir él, ¿no? Y entonces, de esa manera sí viene el hombre, pero si no es así, no, porque aparte de que el interés por el placer en el hombre, como decía Sergio, no está, ¿no? En el hombre mismo. Si no está en el hombre mismo, ¿estará en la mujer? Sí, pero no en un plan de que disfrute, pues, sino en un plan de, bueno, si lo logré, ¿no? Ella lo pudo tener. En algunos casos y en otros casos, pues ni eso, ¿no? Más bien es, ya eyaculé, bueno, buenas noches. Es que tal vez hasta ausente a veces está esta parte erótica, ¿no? En el sentido de, a ver... No, yo le quería preguntar precisamente eso a Cristian. ¿Es posible que no haya erotismo en una persona? ¿O forzosamente hay algo de erótico? Existen algunos pequeños casos de algunas personas que se les conoce que tienen esta orientación de asexualidad, que son muy poquitos los casos, pero sí están presentes. Salvo esos casos, creo que todas las personas tenemos erotismo. El tema es que algunos lo construimos de manera más disfrutable, digamos, que otros, ¿no? Y creo que al menos pensando en lo hegemónico, el erotismo que construimos ni siquiera está como mucho basado en el placer y es más en cumplir, ¿no? Eso es la parte que iba a comentar exactamente, o sea, como se pierde en esta demanda de cumplimiento, ¿no? Incluso podría ser, así de pronto lo pienso, Cristian, que pueda haber más erotismo en la masturbación, en el sentido de que al menos no hay esa presión en estas partes masculinas, ¿no? Esa presión de vas a tu ritmo, vas... Sí, que ahí luego es una pregunta recurrente. Por ejemplo, yo cuando quiero descartar algún problema médico, las dos preguntas claves: oye, las mañanas amaneces con erección, esto porque pues están relajados y pues la presión sanguínea está en el centro. Y la otra es, oye, ¿te masturbas? Y la respuesta recurrente, sí, mayormente en los casos es sí. Entonces sí puede, ¿verdad? Mira, si hay erección, y entonces dicen, entonces sí, me funciona, pero ¿por qué acá no? Digo, pues entonces ya a lo mejor tiene que ver con algo de la cabeza, ¿no? Sí pasa, y luego también pasa otra cosa, ¿no? Decía Delfín Lara en un libro que se llama La Sex Populi, me dio mucha risa cuando lo leí. Decía que los hombres mexicanos en la adolescencia tenemos un erotismo ninja. ¿Erotismo ninja? ¿Erotismo ninja cómo es eso? Sí, es muy sigiloso, frenético, pero muy efectivo, ¿no? Es letal. Sí. Vas al baño, nadie te va a escuchar que te estás masturbando, pero va a ser muy rápido y vas a eyacular, sí o sí. Entonces, dice Delfín, ¿qué tanto esto no incidirá en los casos de descontrol eyaculatorio? Claro, estás acostumbrado rápido, ¿no? Ajá, y decía Delfín, luego eso del erotismo ninja, ya más adelante, se traduce en la cultura del chimpún-cuas, a lo que te truje chencha. Términos bien. O sea, ¿cómo es eso? Es, acomódate porque voy a empezar, ¿no? Claro. Y 3 minutos después, ya te puedes dormir. O sea, era estirado como al coito, eyaculo rápido y listo, ¿no? Muy como siguiendo la línea del erotismo ninja, un erotismo bien frenético, coitocentrista y efectivo. ¿Qué opinas, Sergio? Te veía muy pensativo. No, pues precisamente de entonces pareciera pues que también esta cuestión de la temporalidad en ocasiones está muy inmiscuida en la experiencia, ¿no? Es decir, desde este erotismo ninja hasta las experiencias adultas, ¿no? De esa manera, es decir, rápido, 3 minutos. ¿Qué hay con eso, no? Yo me quedo pensando con esta parte del tiempo. Que tal vez también tiene que ver con algo psicológico, porque luego lo puedo pensar y decir, bueno, esos del rapidín puede ser muy erótico, ¿no? Sí. Si la idea está, si todo está conectado con el rapidín, no porque, Exacto. pues a mí se me fue rápido porque pues, se me fue rápido, ¿no?
sea, también hay una conexión. Esa es la parte que tal vez hablamos de que excede a lo fisiológico, a lo natural, ¿no? Sí. Y es que a lo mejor en ocasiones, no en ocasiones, a lo mejor, y podría decir la mayoría de las veces, lo que se trata de satisfacer ni siquiera es lo corporal, ni siquiera es una pareja, sino precisamente un discurso social, ¿no? En ese sentido. Sí. Hacer lo que se tiene que hacer y ya está. Qué fuerte. Chale. Pero sí. Y mira, bueno, y aclarando un punto de la eyaculación, el mismo Delfín por lo mismo proponía que no le llamemos eyaculación precoz, ¿no? Porque cuando hablamos de precoz, Sí, como si estuviera mal, ¿no? un poco inferir como algo que es malo y que aparte fue en un tiempo y que fue antes de... Sí, y entonces hay parámetros y demás, ¿no? Que hasta libros hay de sexólogos que marcan que tienen que ser no sé cuánto. Imagínate el pobre que antes de tiempo, chin, eran 7 y yo nomás 6.5, ya vale. Alguna vez me tocó tener un paciente que estaba, neta, él ponía el Cronometraba. cronómetro, ¿no? Pues, pobre cuate, o sea, no disfrutaba el asunto y se estresaba demasiado. Ya tenía las 1000 técnicas, pero pues de nada le servían las técnicas porque traía la exigencia del reloj. Y por eso Delfín Lara le llamaba discontrol eyaculatorio, porque no tiene que ver con el tiempo y más bien tiene que ver con la capacidad de controlar cuándo quiero eyacular y cuándo no. Porque en efecto puede haber rapidines que son súper eróticos, ¿no? y a lo mejor son de 60 segundos, pero fueron muy chidos, y esto porque se fueron construyendo a lo mejor con un diálogo que empezó en la mañana, ¿no? Y así te voy a poner. Entonces ya llega todo muy chido y para ese minuto es nada más la cereza, pues, de un erotismo que se construyó abajo de la cama. Qué interesante, Sí. ¿no? Porque luego uno pensaría que el erotismo es el acto mismo y no tanto toda una construcción que se va cocinando, ¿no? Sí, todo el juego. Sí. Pasa también que luego le preguntamos aquí lo voy a poner en general a la banda, oye, ¿tuviste relaciones eróticas? Y si no hubo coito, te dicen que no. No, chis, pero... Anda, pues Freud les diría perversos. Ay, es un contraste bien denso, ¿no? Sí, esta parte de lo que es anormal o normal, ¿no? Que se juega también mucho, yo creo, en el terreno de la sexualidad. Y que bueno, en ese caso que cito para los que nos escuchan, bueno, Freud tenía sus inconsistencias, ¿no? Al mismo tiempo que decía que no había un objeto tal cual, también decía que la sexualidad tenía que llegar hasta este punto, si no era perversión, ¿no? Pero bueno, hoy, como sabemos, algunas cuestiones psicoanalíticas son retomadas, otras no y demás. Y creo que en ese caso la sexología como tal pues aporta muchas cuestiones que habría que tomarse en cuenta cuando hablamos de la experiencia sexual, porque no hemos hablado de cosas que no sean cotidianas, tampoco estamos hablando de cosas que le pasan a 2, 3 personas, ¿no? Sí. Estamos hablando de realidades, de cómo se construye la experiencia sexual al menos podríamos hablar en México, no sé si... Esto puede ser diferente, sí, tiene que ser diferente en otros lugares, ¿no? Supongo. Sí, seguramente sí varía. Vamos, la sexualidad se construye en diferentes instituciones y creo que las instituciones varían según cada país. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la educación sexual en México bajo una religión mayormente católica que la educación sexual en China bajo... no sé qué religión. Y que además nuestra educación sexual es hasta punitiva, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de las charlas de secundaria, de que era, bueno, primero te repartían los condones, ¿no? Y luego te hablaban en una plática de las relaciones sexuales, que yo tengo que utilizar condón. ¿Por qué si no? Y luego, ¡pum! Imagen impresionante de un herpes. Sí. No, pero ¿cómo lo contrastaban? Primero era una mujer bonita. Y luego ya la siguiente, pues, ¿qué creen? ¡Pum! Tiene herpes. La educación ahí, y yo me acuerdo cuando yo me casé, las pláticas prematrimoniales también estaban muy cargadas todavía de eso, y yo no estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pero era casi como... Me acuerdo de una que me causó mucha gracia, y Lore, mi esposa, también como que me volteó a ver así como... Que era... Yo nunca la había escuchado, incluso en el catolicismo no la había escuchado. Pero que la mujer tenía que sí o sí cumplir siempre si el hombre
tenía ganas, ¿no? Porque no satisfacer esa... Pero es que está raro, porque luego también decían que nomás era reproductiva, entonces yo no entendía ese contraste, porque la idea era que una parte era cumplirle al hombre en ese aspecto, y si no, pues ya saben, pecadito, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces hay muchas cuestiones todavía actuales, Incongruentes incluso, ¿no? La famosa, que hasta su nombre tiene, ¿no? La famosa posición del misionero, También. que se le dio el nombre de la ¿Por qué? posición del misionero, porque cuando llegan de España a todo este rollo de la colonia, conquista y demás. pues los hombres españoles venían ganosos, ¿no? Pero también venían con toda la violencia. Claro. Y entonces violaban a mujeres indígenas, pero siempre que las violaban, para no pecar, porque pues, violar no era pecado, las Era la colocaban posición. ellos arriba, No manches. porque la Iglesia Católica lo que decía era que la única manera de embarazar teniendo relaciones eróticas era él estando arriba para que los espermas pudieran guiar su camino. Y entonces, para no cometer el pecado, pues se colocaban arriba. Y así como decimos de perrito, pues las personas que miraban las violaciones decían, mira, lo está haciendo de misionero. Y no manches. se quedó, ¿no? Qué perturbador. Sí, no, pero creo que con esto queda muy claro, con ese ejemplo que das, Cristian, de cómo son construcciones, ¿no? Sí, O sea, más allá de que tal vez podemos decir, refutar esas cuestiones desde lo biológico, pero más allá de eso, que fácilmente se podría hacer, más allá es pensar también, que yo siempre lo he pensado así, no sé ustedes qué opinen, que de todos modos tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablemos de ciertas nuevas formas de expresión, de cuidar que no se vuelvan justamente discursos encerrados en sí mismos o hegemónicos en sí mismos, ¿no? Yo siempre lo he pensado como que podríamos pensarlo más como propuestas, que evidentemente siendo una propuesta puede o no funcionarle a cada persona, ¿no? ¿Sí? Porque tal vez en 100 años alguien esté platicando y diga que lo que dijimos nosotros acá eran unas boludeces extremas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué pensar que nosotros tuviéramos la verdad absoluta de cómo debería de vivirse la sexualidad? Sino más bien como una propuesta. sí. Que podamos aperturarnos a, ¿sí? Pero es un trabajal, ¿no? Porque evidentemente este discurso que religioso, pues yo diría que más bien apunta para allá, ¿no? Esta parte religiosa, aunque vivimos en un momento en el que evidentemente hay una crítica fuerte a todos esos aspectos religiosos, Se replica. sigue replicándose, sigue encarnando cuerpos, Sí, ¿sí? Sigue apoderándose del goce, vamos a decirlo así, del goce masculino, ¿no? Porque aquí el único que goza, si lo pienso psicoanalíticamente, es ese discurso, no es el hombre. Replicándose, lo único que está gozando es esa sustancia, diría Lacan, significante, que ahí está, se mantiene viva. repitiéndose. Sí. Y entonces sí, justo es a lo mejor aprender a ser flexibles con el pensamiento, darnos cuenta que los géneros justo se construyen de manera histórica y que van cambiando y se adaptan a las circunstancias actuales. ¿Cuáles son las circunstancias actuales? Pues las de ahora, y mañana van a ser otras. Entonces, claro, es ser flexibles con ese punto. Que tal vez el centro, si vamos a hablar de lo erótico, pues es que aprendamos cada vez más a disfrutar a nuestro cuerpo y respetar el otro cuerpo, ¿no? Claro que y sí, listo. creo que sí es, y que tiene que ver con un abrirte a ciertas experiencias para tratar de conocer lo que te gusta, ¿no? No que venga eso impuesto por un otro, Una guía, ¿no? sino por una experiencia propia, ¿no? Sí. Y bueno, pues si les parece, vamos tratando de ir cerrando con toda esta bola de información que surgió. Y bueno, ¿cómo cerrarías, Cristian, esta participación? Que evidentemente quedan muchas cosas por plantear, pero... Sí, pues yo creo que si pudiera poner como ciertas sugerencias,
es que tal vez quienes estamos inmiscuidos en las construcciones masculinas, viene bien que aprendamos a mirarnos más allá del pene, que nos veamos desde el corazón, desde la mucho cabeza, decir, ¿no? desde lo que sentimos, aprender también a ponerlo con la gente que queremos, pero también aprender a escuchar y ser flexibles, ¿no? Flexibles en nuestras formas de pensar, en lo que queremos, y en esa medida tal vez podamos diversificar o ampliar un poco más nuestro erotismo. Que ahorita que dijiste eso y cuando decías lo de en la definición de erotismo, de cómo disfrutar su cuerpo, nuestro cuerpo, perdón, pues es una mirada, ¿no?, hacia nosotros mismos, que yo creo que va a venir otro problema, porque luego si yo miro mi cuerpo en el estado actual en el que estoy, no me va a gustar mucho, pero tiene que ver justamente con esas construcciones, sí, construcciones, ¿no? O sea, es que de que estamos alienados por todos lados, estamos alienados, ¿no? Sí. Y la cuestión está precisamente en eso, ¿no? La labor de pensarse, ¿no? Y pensarnos un cuerpo, producir un cuerpo también, ¿no? Claro. Sí, que tal vez ni siquiera es este cuerpo biológico, ¿no? Que como nos lo está planteando Cristian, claro, hay una cuestión biológica, pero más que nada hecho de discursos, ¿no? De palabras, en ese sentido. Sí. Pues es un temazo, y bueno, para todos los que están interesados en esto, pues por supuesto que podemos reinvitar las veces, espero, las veces que sea al buen Cristian. Antes de despedirnos, sabemos que tienes un proyecto ahí, en pareja incluso, con temas de este estilo, supongo yo. Háblanos un poquito de eso, Cristian, nada más para que la gente pueda, digamos, también seguirte en ese... Ok, bueno, estamos en redes como La Psicopareja, abrimos por ahí en TikTok, en Instagram y en Facebook, y el podcast en Spotify. Básicamente son pláticas que de pronto estábamos teniendo en la noche que dijimos, ¿y si nos grabamos? Y ya, de ahí empezamos como a sacar. Hasta ahora llevamos dos temas, pero pronto espero que nomás las pláticas, llevando un poco más. ¿Mande? Espero que nomás las prácticas, porque las pláticas, no las prácticas. No, las prácticas no, Juan de Dios. Esas no son privadas. Las pláticas sí. Ok, perfecto. Pues ya saben, escuchen a Psicopareja, ¿verdad? La Psicopareja, sí. La Psicopareja, con dos buenos amigos, Cristian y Laura. Y bueno, Sergio, no sé qué quieras. Únicamente agradecerte, Cristian, muchas gracias por la charla tan amena, por la información, y pues bueno, ya sabes que acá tienes también tu casa en el podcast de venir, que esperamos volverte a tener por acá, y muchas gracias a todas las personas que nos estén viendo, escuchando, o ambas. Sí. Claro. O erotizándose con nuestro podcast. Bueno, cada quien es libre de hacerlo. Bueno, Juan, un gusto también nuevamente compartir contigo, y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.